Buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Luz Gabás para hablar de Más allá de Missouri y más allá de Luisiana, lejos de Luisiana. Vaya, Oye, en un ya momento 4 títulos nuevos, me encanta. Sí. Lejos Es que de Luisiana. Sí. Es que Pero oye, me ha gustado lo de más allá del Mississippi, es eso. Es eso. Del Missouri, de Missouri. Del Missouri también. También sale Missouri, por eso. Y en primer lugar, pues dar las gracias a la sede de la Universidad de Alicante por acogernos en este salón tan chulo. Y bueno, pues vamos para allá, ¿no? Sí, por supuesto, Sandra. En principio, pues voy a hacer un pequeño esbozo de la biografía de Luz. Para quien no la conozca, que creo que todos la conocéis de sobra, que por eso estáis aquí, y seguro que la habéis leído. Luz Gabás nació en Monzón en 1968, licenciada en Filología Inglesa, profesora titular de escuela universitaria, decidió dedicarse a la escritura tras años vinculada a la docencia. Su primera novela, Palmeras en la nieve, que supongo que la mayoría lo habrá visto o en película o en novela, que fue luego recibió incluso 2 premios Goya. Luego la siguiente fue Con regreso a tu piel, en 2014, Como fuego en el cielo y El latido de la tierra. Luz Gabás se ha consolidado como una de las grandes autoras de nuestros días, por lo que ha recibido el reconocimiento de lectores y asociaciones de libreros de toda la geografía española, y sus libros son publicados en otros países. Actualmente reside en el Valle del Benasque, en las montañas del Pirineo aragonés, donde encuentra la inspiración para su trabajo, que consiste también en la redacción de relatos y artículos y la preparación de charlas para encuentros literarios. Así es. Bienvenida. Como ya te he dicho, estoy encantada de que estés aquí en Alicante y que haya sido posible este encuentro. Más lejos de... Perdón, se me olvida siempre. Lejos de Luisiana, como todos sabréis, fue la ganadora del Premio Planeta en el 2022 y ahí es un libro que sigue teniendo un gran recorrido. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra compañía esta tarde aquí. La verdad es que acabas de decir que es una novela de largo recorrido, y es cierto porque hay historias, bueno, ahora se publica mucho, lo sabemos, hay muchos autores y hay novelas que nos entretienen, cerramos el libro y ya no nos acordamos más de esa novela. Duran lo que duran, que está muy bien, porque a mí también me gusta que me entretengan. Y hay otras novelas que, por lo que sea, como es el caso de Palmeras en la nieve, siguen allí porque te puedes acercar a esa historia en cualquier momento. Una de las ventajas de la novela histórica es como que no caduca, tarda mucho. Estamos leyendo incluso novelas históricas escritas en el siglo XIX y nos siguen gustando. Yo creo que ese también es el caso de Lejos de Luisiana. Y la verdad es que cuando empecé a organizar toda la documentación, quería que fuese una novela similar a Palmeras en cuanto a esto que acabo de decir. Pasarán 10 años y habrá gente que se estará leyendo Lejos de Luisiana y aprenderá de la historia con mayúscula y se entretendrá con la historia de los personajes. ¿Cómo surgió? Yo creo que hay 2 elementos principales. Uno, un encargo que me hicieron para un relato, que esto los escritores nos lo hacen, ¿no? Nos piden, oye, mira que estamos preparando un libro. Lo está haciendo mucho Zenda, no sé si conocéis Zenda. ¿Conocéis Zenda? Sí. Por redes. Es una editorial online de Arturo Pérez Reverte y dirigida por Leandro Pérez. Entonces te llaman, oye, que vamos a hacer un libro de relatos sobre. Y en este caso en concreto me pidieron, yo estaba escribiendo entonces El latido, creo que era El latido de la tierra, muy metida en la escritura de la novela, entonces te llaman, claro, cuando te piden un relato tienes que parar un mes. Yo menos de un mes no sé escribir un relato, por entre que lo piensas. Si es histórico buscas la información. Bueno, la cuestión es que me piden, queremos escribir algo, publicar un libro de relatos sobre la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos de América. Yo había estudiado en Estados Unidos, hice COU, el antiguo COU allí,
Entonces, conozco Estados Unidos, tengo relación con gente de allí, me gusta la historia estadounidense. Recuerdo cuando estudiaba allí literatura y que decía, ay, algún día me gustaría a mí escribir algo sobre, no sé, las tribus nativoamericanas. Bueno, pero era muy joven, lo pensaba. Y sí que conocía algo sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Pero claro, tanto como conocer a fondo la figura de Bernardo de Gálvez, que en España ahora estamos como un grupo de fans de Bernardo de Gálvez, pues una figura histórica que se ha recuperado ahora, que tendría que ser más conocida todavía, pues dije, voy a hacer un relato, pero sobre la mujer de Bernardo de Gálvez, sobre quien hay escrito muy poquito. Porque claro, ella es la mujer que sigue al gran triunfador militar, que muere demasiado joven, y que luego tiene una vida muy peculiar en España. Este fue el origen. El origen fue la familia de la mujer del gran Bernardo de Gálvez. Bueno, yo me pongo con la documentación, escribo el relato, es un relato, bueno, en primera persona, es una carta que le escribe la ciudad de Nueva Orleans a Félicité de Saint-Maxent. Y ahí se quedó. Bueno, pues entre mi experiencia en Estados Unidos y lo que tuve que leer y releer para escribir este relato, en mi cabeza estaba continuamente toda la información, y venga, y cómo sabemos tan poco, y por qué la gente no sabe lo importante que fue el papel de España en la independencia de los Estados Unidos, y por qué la gente no sabe sobre Bernardo de Gálvez, que hay 2 libros maravillosos, hay como 2 grandes estudiosos, aunque se ha publicado más, pero los referentes son 2. Y dije, pues, ala, a empezar, igual que hice con Palmeras, y empecé a leer, a tirar de hilos, y lo que sí que tuve claro desde el principio es que no iba a escribir una novela sobre Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez es importante en Luisiana entre 1777 y 1785, que es cuando fallece, 86, perdón. Entonces, me di cuenta que sí que había información sobre Bernardo de Gálvez, pero no sobre los 40 años en los que España poseyó el corazón de Estados Unidos, que es desde 1763 a 1803. Y me pasa un poco como Palmeras. Puestos a aprender, aprendamos todo. Claro. ¿Por qué? Porque yo me leía las 2, 3 novelas históricas, pseudohistóricas, más bien biografías noveladas que había sobre Bernardo de Gálvez, y decía, vale, si no sabes historia, con esto no aprendes sobre ese contexto, te quedas solo en los logros militares y en la importancia de la figura de Bernardo de Gálvez, pero te pierdes las reuniones de los españoles con los nativos americanos, cómo llegaron los primeros militares, los gobernadores, la vida diaria, los africanos, las costumbres de las tribus nativas americanas. Y dije, bueno, pues España en el corazón de Estados Unidos. Y ese fue el origen. Ese fue el origen. Sí. Que además lo que se narra en la novela son 40 años. 40. 40 años, que es a través de la trama de una familia. Sí. En 3 diría, concreto. la europea, Sí. la africana y la nativoamericana. Sí, efectivamente serían 3 familias, Claro. encabezadas además por la India, por el indio. Iscate. No, Iscate sí, pero digo de de la tribu Kaskaskia. Es que me costaba A todo, pronunciarlo. lleva 3 K, sí, Kaskaskia. Sí, Kaskaskia. Sí. Exactamente. Por Suset, que es de... La europea. La francesa. Sí, exacto, la inspirada en la familia, en un miembro de la familia real de Saint-Maxent. Sí. Y luego tenemos Anne Y Bambula. y Bambula. Bambula. Es que, ¿cómo has elegido los nombres? Pues dándole Sí, porque- muchas vueltas. Así, sí. Porque es que lo de los nombres tiene su cosa. Te vas acostumbrando, pero yo siempre reduzco. Digo, el indio, la francesa. Sí, pues a ver, claro, cuando escribes novelas y quieres que los lectores se evadan, pues como yo cuando leo novelas, pues quiero olvidarme de mi vida y adentrarme en otros mundos. Hay novelas que dices, oye, de aquí, ¿cómo os llamáis los hombres? No os llamáis ninguno Ramón, por ejemplo. ¿No? Vale, pues imagínate que el protagonista se llama Ramón. A ver, estás en el siglo XVIII, estás creando un historión. Sí. Los nombres también te tienen que proporcionar llevar. esa sensación de que es De la época. novela. Lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo es una novela. Bueno, pues las grandes novelas del siglo XIX tienen nombres, sobre todo las anglosajonas, tienen nombres maravillosos, ¿no? Entonces, yo siempre pienso,
bueno, voy a novelar también el nombre. Esto lo he hecho en todas las novelas. En la anterior, en El latido de la tierra, pues la madre se llama Elegía. ¿Cuántas elegías conocéis en vuestra vida? Ninguna. ¿Eh? Claro, entonces dice, bueno, pero es que solo se puede, porque elegía es un lamento por la pérdida de algo, entonces el nombre era simbólico en esa novela, y lo hago con todo, con los principales y los secundarios. Sí que es verdad que en Lejos de Luisiana los personajes que ocupan un puesto militar, religioso, político o incluso grandes familias de comerciantes, mantengo los nombres reales de las personas que existieron, y lo que hago es inventarme aquellos personajes que creo yo, que son de nueva creación, aunque me haya inspirado, pero son nuevos. Por lo tanto, no estoy sujeta a su biografía real. ¿Qué sucede cuando eliges un personaje histórico para una de tus novelas? Pues que tiene un principio y tiene un final. Don Bernardo de Gálvez muere a los 40 años en la realidad. Entonces, claro, me quedo sin vida para... Sí. Y manipular, no manipular, pero inventarte cosas de personajes importantes o de reyes, cambiar a mí me alguna cuesta, fecha a mí también. me cuesta, a mí me cuesta mucho, entonces prefiero crearme mis propios personajes porque me da más libertad. Claro. De hecho, lo que hice hábilmente, porque no podía, no puedes escribir una novela sobre Luisiana sin que salga Bernardo de Gálvez. Entonces lo que hice fue, vale, pues un personaje importante en la trama es un secretario, ayudante militar de Bernardo de Gálvez. Con lo cual, seguimos como lector el recorrido de este gran personaje, pero yo no le hago vivir situaciones cotidianas que me rebajarían al personaje. Claro. Yo creo que para eso hay otro tipo de libros o de ensayo, o bueno, tendría que haber sido una novela sobre él, pero insisto, tristemente, un hombre con esa carrera pues tuvo la mala suerte de morir al año de ser nombrado virrey de Nueva España. Sí. Además, bueno, pues esta es la historia real. Los nombres, Iscate de Cascasquia. Iscate sale en un documento de un libro sobre Bernardo de Gálvez. Hay una reunión entre Gálvez, varias tribus nativas americanas, unas 17 y 19, y hay un tal Iscate que se escribe de otra manera. Y dije yo, bueno, pues esto lo voy a hacer mío, y le llamo Iscate. De la tribu Cascasquia, porque tenía que elegir a alguien que fuese verosímil en la novela. ¿Qué quiere decir que sea verosímil? Hombre, pues que si va a tener una relación con una familia europea y con una mujer europea, él tiene que tener ya conocimientos del mundo europeo. Entonces, cuando miraba los mapas, si visualizáis que esto es el Mississippi, tengo alguna imagen, lo que pasa es que igual nos hace perder mucho tiempo. Os lo cuento, somos pocos. Si esto es el Mississippi, esto es Nueva York y esto es California, la zona este del Mississippi, la que entre Apalaches y Mississippi, toda esa zona quedó inglesa. Claro, quedó inglesa, pero había sido francesa. Luego los nativos americanos de las tribus del este del Mississippi habían recibido educación católica y educación de la lengua francesa por los misioneros jesuitas. Claro, después de la guerra de los 7 años que se organiza todo, este territorio que era francés pasa a ser inglés, este trozo que queda, que era francés, pasa a ser español, porque se lo cede Francia a España para compensar a España por la pérdida de la Florida en la ayuda con la guerra contra los ingleses. Entonces, claro, yo quería una tribu, quería un protagonista que tuviese el corazón partido entre su identidad nativa, su alma guerrera, su educación francesa, y de hecho la novela empieza así, tiene tanto miedo que reza a sus dioses y también a Dios por si acaso, al Dios católico. Pero es que cuando el territorio pasa a manos inglesas, el del este, muchos Kaskaskia y de las 5 tribus del país de los Illinois no querían estar en manos inglesas y se pasaron al lado oeste del Mississippi, que resulta que era francés, pero que España se lo cede a España. Francia se lo cede a España. Por lo tanto, no saben muy bien dónde están. No saben a quién deberse, se reúnen. ¿A quién debemos la lealtad? ¿A los ingleses? No, es que queremos a los franceses. Venga, pues a los franceses no. Es que los franceses han cedido el territorio a España. Pero es que no sabemos si los españoles nos van a tratar igual. Bueno, pues esas tribus del Illinois, para mí, eran clave que tenían que ser las protagonistas. Y de todas las tribus elijo una.
se citan porque tienen que salir los Chickasaw del este, porque siempre son leales a los ingleses, los Quapaw de la zona del Arkansas, porque estos fueron siempre leales a los franceses y, por extensión, a los españoles, y dejo de esa zona, hubiese sido importante hablar de los Osage, que están entre el Arkansas y el Missouri, pero se ampliaba mucho la novela. Los Osage luego los tuvieron bastante... bueno, quizás han salido en algunas novelas, como estoy pensando en una de hace poco de Santiago Mazarro, que recupera la figura del explorador Manuel Lisa, porque él tiene relación con los Laclede, que están en Missouri, y negocian las pieles con los Osage, porque ya empieza, digamos, esa pequeña parte de la historia española de la conquista del oeste. Efectivamente. Y me alegra mucho que hagas esta pregunta, porque mientras hablaba en mi cabeza decía, ¿cómo se titula la película? Los asesinos de la luna de Martin Scorsese. O son los Osage. Sí, son Osage, han puesto, pero son los Osage. Es la misma tribu. Y cuando vi la película dije, fíjate, salen citados en mi novela, pero para que centremos eso, entre el Arkansas y el Missouri, todo ese territorio era el de los Osage. Eso fue posterior. Pero, no. Pero lo curioso, que me pareció muy lindo, que es una historia, la verdad es que es un película. A mí personalmente me parece un peliculón. Un peliculón muy bien tratado. El tema, el final, la forma en que resuelve técnicamente el final. Pero el tema de los Osage, lo curioso de los Osage es que eran... por lo que he leído, yo siempre digo, a ver, las cosas con cuidado, tenían fama de ser muy violentos. Ellos querían ocupar los terrenos de caza de los Quapaw. Entonces siempre había, entre los Osage y los Quapaw, muchas peleas. Los franceses, hablo del lado oeste, el Mississippi, ahí no están los ingleses. Los franceses no llegaron a comerciar mucho con ellos, y eso que les gustaba mucho cómo trabajaban las pieles. Entonces, los primeros que negociaron con los Osage y que los introdujeron en el mercado de las pieles fueron, en realidad, la familia Choteau, que en la novela aparece con el nombre de... aparece Etienne, aparece Benoit Legouis, que en la realidad se llamaba Pierre Laclede. Entonces, Pierre Laclede se casa con una mujer, esto es en la realidad, historia real, con una mujer llamada Thérèse Choteau. A mí esta historia me encanta por lo siguiente, veréis que al final todo tiene que ver. Yo si me voy mucho, me coges otra vez, tranquila, me vuelves a camino. Estás dando muchísima información. Yo vivo en el Pirineo, ¿vale? Estoy sentadita trabajando y justo detrás tengo Francia. En Francia hay una población pequeña que se llama Bedous, pequeñita. De allí nace Pierre Laclede. Pierre Laclede, pues como muchos jóvenes de entonces, finales del siglo XVIII, se mete en el ejército y así pues tienen también trabajo, algunos medran, ¿no? En su caso, bueno, pues patrulla una temporada los puertos fronterizos del Pirineo y lo mandan a Luisiana, a Nueva Orleans. Llega a Nueva Orleans, participa en la Guerra de los 7 años y al acabar, en 1763, pues bueno, como está ya el territorio más o menos tranquilo, muchos militares pues lo que hicieron o se casaban con criollas o se metían en los negocios. Negocios, entonces, el comercio, sobre todo comerciantes. Y este es el que marcha en 1763 de Nueva Orleans arriba y funda con otros, porque no es solo el fundador, había ya un grupo de personas moviéndose por ahí, siempre se dice, es el fundador, no era el único, la ciudad de San Luis de Missouri. Y uno de los objetivos era tratar con los Osage. La familia Choteau es la primera que empieza a trabajar con los Osage. ¿Qué relación tiene los Choteau con Laclede? Pierre Laclede se enamora de una mujer casada que tiene un hijo, que es Thérèse Choteau. Thérèse Choteau, casada con René Choteau, bueno, pues René se va a Francia a por tabaco, como quien dice. Aquí les has tarda en cambiado volver como, pues no sé, cuando vuelve, ella ha tenido 4 hijos con su amante, pues tardó en volver. Entonces, claro, cuando vuelve Thérèse Choteau, René Choteau reclama a su mujer que vuelva con él, porque por ley la mujer tenía que vivir en el domicilio conyugal, pero ella ya se ha ido con Pierre Laclede arriba, a San Luis de Missouri, y nunca regresó con él.
vivió hasta los 80 años, algo inusual, Sí. y fue ella la que apoyó a sus 2 hijos en el negocio con los Osage. Entonces, es una mujer, de verdad, que una novela sobre ella sería fantástica por cuanto es una mujer adelantada a su tiempo. Sí. No sé si nos gustaría hoy, esta es otro de los temas que plantean las novelas históricas, la revisión del pasado, porque a ver, sí, ella fue muy tremenda, pero tenía sus esclavos, Sí, y bueno, claro. pues no sé si nos gustaría como protagonista. Yo esto como escritora también lo Pues- tengo en cuenta, digo, bueno, me resulta muy interesante su vida, pero me la guardo como secundaria, no como heroína. No, de todas formas es un personaje el que has creado con el nombre de Cecil, Cecil. que es muy fuerte. Pero real. Súper Sí, sí. súper fuerte, súper decidida, sabe muy bien lo que quiere y es de esas mujeres que a lo largo de la historia han aparecido que normalmente ni se las ha tenido en cuenta. Sobre Thérèse Chautot sí que hay Sí algo que hay. escrito. En Estados Unidos sí, yo creo que en la zona de Missouri es un, bueno, sí, es un personaje, la familia Chautot, a ver, no creo que sean conocidos por el gran público, pero sí que se han escrito artículos de investigación y biografías sobre la familia Chautot. El hecho de que fuera nacido en los Pirineos para mí era importante, digo, Claro. le voy a dar frase, va a tener su protagonismo en la novela. A mí me parecía muy curiosa esta relación entre Pirineos y Luisiana. que luego también se va a expandir con la conexión de personajes pirenaicos españoles Sí. y aragoneses con Luisiana, ¿no? Entonces yo cuando encuentro a alguien cercano a mi territorio, pues sí que lo aprovecho. Como un homenaje. Sí, también es una forma de decir, qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí. A veces esta broma que hacemos ahora, ¿no? Estamos conectados, bueno, pues entonces también. Y se encontraban y se reencontraban. La diferencia es que los viajes costaban 3 meses y, bueno, y que se escribían muchas cartas, pero sí, hay militares que aparecen en unas batallas que luego se encuentran en otras o en el hospital porque han sido heridos y, bueno, y se creaban relaciones incluso de amistad que, bueno, que están recogidas y son conocidas. Bueno, de todas formas, en aquella época había esclavitud y además por parte de los criollos. En la zona esa de Luisiana, Nueva Orleans, siempre se supo que había plantaciones. Y tú recoges algunas de las primeras rebeliones que hubo siguiendo la estela de lo que ocurrió en Haití. Sí, la cuestión es que si mi ambición era que se reflejase en los 40 años de la historia de Luisiana, Claro. el momento español, claro, digo, tengo que conocer bien cómo era ese contexto. Y en ese contexto salen las primeras plantaciones. Tenemos en nuestra mente las plantaciones del siglo XIX, lo que el viento se llevó, etcétera. Pero aquí estamos en el comienzo, en el comienzo, en 1763 en Nueva Orleans hay unas 2.500 personas. O sea, no es que haya tantas plantaciones, no. Empieza a haber plantaciones a ambos lados del río, pero es una sociedad todavía que está empezando a organizarse y que además tiene que pasar de ser francesa a española. Entonces, claro, el tema de los esclavos evoluciona a lo largo de la novela desde ese principio en el que, bueno, claro que hay esclavos porque todas las empresas, compañías, entonces, pues trataban con esclavos. Curiosamente estaba permitida la esclavitud de los africanos, pero no de los nativos americanos. Además, por ejemplo, sí, el código... También me llamó mucho la atención cuando lo leí. el código negro, que era la ley que se utilizaba en Luisiana, que era la ley francesa respecto de la esclavitud, lo conserva el gobierno español, pero insiste el gobierno español en que no se puede tener de esclavos a los nativos indios. americanos, a los indios. De hecho, hay indios que tienen esclavos africanos también. Sí. La ley era esta, pero sí que es cierto que no siempre se cumplía. Y de hecho, yo aquella información curiosa que encontraba en la documentación la he conservado en la novela. Pues, por ejemplo, un capitán militar francés que está en la zona alta, en la zona de Missouri, él está, bueno, convive con su nativa americana, sí, tiene hijos, él muere, pero ella queda desprotegida. Sí.
Posteriormente hay casos curiosos, lo que pasa es que, bueno, es que se me va. Más adelante en el tiempo sí que hay casos en los que ellas reclamaron su derecho a herencia, por ejemplo, las nativas, pero eso es posterior en el tiempo. En la época en la que estamos, no. Por ley, un nativo americano no podía ser esclavo, pero había casos en los que sí que era. Retomamos, estamos con el Código Negro, ¿con qué más? Dime, me he perdido. Los nativos americanos que estábamos hablando. No, los africanos. Los africanos, vale. Sí, lo que hice fue elegir una familia y a él, a Bambula, lo ubico primero con los jesuitas en el norte, en la zona de Missouri, expulsados hacia Nueva Orleans. Entonces pensé, como los jesuitas tenían esclavos, me iba muy bien sacarlo de allí, bajarlo abajo y que ahí lo vendieran en un mercado de esclavos y allí conociera a Anne. Y entonces así creó la familia de esclavos. Había leído algunas cosas y en algunas novelas salen el tema de los cimarrones. Sí. En otras novelas, pues que si Jamaica, que si... Bien, cimarrones es la palabra empleada para hablar de aquellos esclavos huidos de las plantaciones. Pero en el caso de Luisiana, bueno, yo no sabía de la existencia del personaje Jean Saint-Malo, que es el cimarrón famoso que detuvieron los españoles. Entonces, inspirándome en la figura de este Saint-Malo, creo mi Bambula, que se va a vivir a los pantanos con Saint-Malo. Sí. ¿Qué es lo curioso de la vida en los pantanos? Yo digo, es que somos pillos, el ser humano siempre ha sido pillo. Se sabía que vivían en los pantanos y la ley decía, como ayudes a uno que se haya ido al pantano, vas a ser castigado tú. Pero es que había blancos que contrataban a los cimarrones de los pantanos para trabajar en el negocio de la madera del ciprés que creen los pantanos. Oye, ya que estáis ahí huidos, pues trabajad para mí, que os pago un sueldecito. Entonces se sacaban dinero trabajando, siendo cimarrones. Y mantenían a sus esposas, algunos de ellos en las plantaciones estaban esclavas, pero se veían. Entonces de repente aparecía embarazada la esclava de su marido cimarrón. Saint-Malo vivía con su mujer, o sea, ella se fue a vivir a los pantanos, creó una especie como de comuna, pero fueron los españoles quienes lo detuvieron, estando en el cargo un alicantino, ahí quería llegar, un alicantino llamado Bouligny, Francisco Bouligny. Francisco Bouligny era un mercader alicantino que, era militar, también tenía sus negocios, tuvo sus encontronazos con Bernardo de Gálvez, era un hombre ambicioso, y esto está escrito en las cartas que le escribe a su hermano, transmite la sensación de que tiene ambiciones y que no hay forma de conseguirlas, es muy curioso, y esa información de las cartas la empleé para diseñar su personaje, no había forma de llegar. Él quería ser gobernador de Luisiana y no llegó a ser gobernador. Llegó un año, a final de siglo, ya en el cambio, ya final, 1800, por ahí. Es curioso este personaje porque él, de hecho, organizó un consejo militar, se atrevió a organizar un consejo militar contra Bernardo de Gálvez. Me incido más en él porque es de Alicante y así os va sonando, porque él tenía claro que el rey le había nombrado teniente gobernador. Y Gálvez, que por lo que sea no se llevaba bien con él, dijo, no, teniente gobernador en los asuntos indios, pero no teniente gobernador de toda la Luisiana, que el cargo hubiese en todo caso tenido que recaer en el militar de mayor edad, que no era Bouligny. Y ese pique, pues bueno, marcó la relación inicial, pero debía ser muy buen militar, porque de hecho Gálvez lo empleó en las campañas militares de la zona este del Mississippi y también luego toda la zona este del Mississippi. Lo mandó, para mantenerlo un poco fuera, Gálvez lo mandó a crear los asentamientos de los colonos españoles. Y entonces nuestro Bouligny de Alicante fundó el asentamiento de Nueva Iberia con los colonos malagueños. Entonces, esto es un ejemplo así de todo lo que yo me encontraba cuando leía.
Es que era tirar de un hilo y te salía otro Esto libro. es fascinante porque además en esta novela tú empiezas con el tema de la rebelión de los criollos contra la llegada de los españoles, luego continúa con la guerra de independencia de los Estados Unidos, Sí. luego también aparece por ahí ya el tema de la Revolución Francesa, Sí. que coges un periodo Es que ocurren exacto. muchas cosas. Es que ocurrían muchas cosas y estas cosas atravesaron la vida de muchísimas personas. Exactamente. A ambos lados del océano, ¿no? Esto era lo fascinante. Lo fascinante. Sí. Carlos III. Sí, y Carlos IV. Sí, 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 sí. Final Carlos IV, Sí, sí, sale sí. también. Bueno, de hecho, cuando la viuda de Bernardo de Gálvez viene a España, ya es cuando muere Carlos III y entra Carlos IV. Pero el grueso importante de Luisiana es con Carlos III. Con Carlos IV todavía España no se acaba. Sí, hasta 1803, sí. Por decirlo de alguna manera, él se la dejó perder. Carlos IV se la dejó perder. Se la dejó perder. Sí. Increíble. Pues fue una cosa... Se dejó querer por Napoleón, porque le dio... No, está explicado en la novela. No fue exactamente así. O sea, estos son siempre movimientos políticos por algo, ¿no? Pero bueno, en realidad, ¿qué era Luisiana? Luisiana era un territorio inmenso que costaba muchísimo dinero para mantener y colonizar. Tenías que enviar muchos militares para mantener el orden con los nativos americanos y enviar colonos que se morían como moscas, porque, oye, la primera promoción de colonos, que digo yo, en meses había muerto un tercio. O sea, es que se morían por enfermedades, por aclimatación después de un viaje muy duro. Entonces, no pasó en eso algo similar a Guinea, que no había forma de colonizarla a final del siglo XIX. Se enviaban, fijaos, a Guinea se enviaban barcos con 2 capitanes, porque ya sabían que uno moría siempre. Entonces, por ley, iban 2 capitanes. Hombre, porque estamos hablando de una época, solo las enfermedades, y una vez que llegaban allí, pues es claro, siempre por enfermedades, siempre por enfermedades. Y Luisiana no se colonizó, y no fue como Hispanoamérica. Allí no se encontró en Luisiana minas de plata y oro, esas riquezas, no. Era un terreno muy fértil, sin duda, como se demostró después, como los estadounidenses supieron ver. Pero nos faltó más tiempo. Fue fue una pena como lo gestionamos y cómo lo perdimos. Entonces, me cuesta dinero y encima soy consciente de que los estadounidenses van a ir, esto después de la independencia de Estados Unidos, van a ir avanzando hacia el oeste, yo me voy a desgastar. Entonces, ¿qué pensó Carlos IV? Oye, se la vuelvo a pasar otra vez a Francia, y Francia que se gaste el dinero en el ejército, y este territorio gobernado militarmente por los franceses me va a servir de tapón para mis posesiones en Texas, Hispanoamérica. Bueno, sí, eso sí. Sí, yo lo pienso, exacto, no quería nombrarlo, pero sí, el nombrable, sí, el amado Godoy, el amado Godoy. Es que Godoy se va muy mal con el de Benasque, que estuvo en todo esto, ¿sabes? Hay uno de mi tierra, sí, que también sale en la novela, Antonio Cornelio se va muy mal con Godoy, que era amigo... Sale y era amigo de la duquesa de Alba. Sí. El de Benasque, que nunca se casó y decían que si hubo ahí amoríos y tal, no, yo creo que hubo amistad, pero bueno, vete tú a saber, esas son cosas que ya no sabría decir, pero sí se va muy mal. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, que pregunten ya, sí. Sin problema. Sí. Cuando uno ve la novela histórica, normalmente los autores suelen comentar Ay, a veces Don José María. yo observo que cuando... No sé, hoy estamos igual que estábamos. Pues como queráis, como queráis. ¿Te parece? Sí, por supuesto. que Eso es lo más divertido, no, que participen. lo que quería comentar es que normalmente cuando os enfrentáis con un tema histórico, independientemente de que luego haya una trama que te sirve para contar lo que quieres, es frecuente que el novelista historiador
se enfrenta a veces con problemas que no sabe cómo resolver porque no hay una historia detrás que realmente lo apoye. Y entonces normalmente muchas veces pues hay gente que lo que hace es que hace aquello que le parece más interesante o hace aquello que cree que podría haber sucedido como más plausible. Entonces mi pregunta es, ¿te has encontrado con ese problema o realmente como es del siglo XVIII hay suficientes datos o suficiente información para que tú no tengas que inventar, entre comillas, inventar datos históricos? Muy buena pregunta y con comentario además. A ver, yo creo que cuando te enfrentas, si no eres historiador, porque a ver, en el mundo de la novela histórica tenemos a grandes popes de novela histórica que es que encima son catedráticos de historia. Yo les digo siempre, es que oye, que ya vais, tenéis mucha ventaja frente a alguien como yo que soy apasionada de la historia, pero que igual veo cosas que ellos no ven. Yo normalmente eligen personajes más, pues reyes. A mí me gusta más elegir personajes cotidianos, aunque el contexto sea lo más fiel posible a la realidad, si es que eso es posible. Creo que una vez que eliges el tema tienes que leer todo lo posible sobre ese tema hasta que se repite la información. Cuando empieza a repetirse, tú ya puedes decir, yo provengo de la universidad, he hecho investigación y sé más o menos cómo manejar fuentes. Si ya ves que todos los artículos escritos a partir de 2009 remiten siempre a ese libro de 1920, tú te lees el de 1920 y ya vas viendo cómo se repite esa información. Y eso te da un mapa de que no hay más, no se sabe más sobre esa época. Y ahí ya puedes ir rellenando huecos. Lo que no puedes hacer es leerte 4 artículos y rellenar los huecos de tu ignorancia. Que esto se hace. Oye, me he enamorado de este personaje histórico, me voy a leer 4 cositas y me meto en su mente, primera persona, y ya me dejo llevar, ¿no? ¿Cómo actuaría si yo fuese esa persona? Yo creo que en la novela histórica, como dice, por ejemplo, Pepe Calvo Pollato, y estamos de acuerdo con él todos cuando nos juntamos en otras jornadas de novela histórica, es que hay que ser veraces. Veraces. Eso no quiere decir que no puedas meter la pata en algo, bueno, pues lo reconoces y amén, ¿vale? Pero hay que ser veraz y hay que ser verosímil, son 2 cosas diferentes. La veracidad tiene que ver con los hechos históricos y si haces un cambio en un hecho histórico, primero, no puede ser un cambio que altere la historia y segundo, si lo has tenido que modificar, aunque sea un pelo, para ajustarlo en tu historia, pues en este caso, enlazando con el comentario que me has planteado antes, la rebelión de los africanos en unas plantaciones durante el gobierno español fueron en un año y yo lo muevo un poco porque si no mi personaje no podía estar y tenía que estar. Entonces lo pongo al final. No es un hecho esencial que una rebelión en una plantación, esto no altera la historia y encima ya lo aviso. Digo, ojo, que esto sucedió en 1795, yo lo he puesto en 1794 o al revés, no me acuerdo. No, pero tú en ese caso lo has hecho muy bien en este libro porque añades toda la bibliografía que has empleado y además aclaras al final cuáles son los personajes reales y cuáles son los ficticios. Efectivamente, y no solo eso, sino que como consecuencia de este libro estoy preparando un opúsculo que saldrá editado como investigación, no por nada, porque no he cerrado aún esta novela y me he dado cuenta que, por ejemplo, sobre la familia política de Bernardo de Galvez hay muchas disparidades según las fuentes que hayas empleado, fechas de nacimiento, lugar de nacimiento, con quién se casó, esta era la primera hija, la segunda hija. Y digo, bueno, ya que me he dedicado tanto tiempo a esto, voy a recogerlo, lo voy a dejar escrito por si me pasa algo, pues que alguien quiera investigar más, pues que tenga ya lo que hacen los historiadores, ¿no? Los investigadores, lo dejan ahí para las siguientes generaciones. Y me hace mucha ilusión toda esa información de la familia de ella, que tengo yo y que nadie más tiene, y que incluso me junto con especialistas en Galvez y digo, no, que era la segunda hija. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo he mirado, no sé, por aquí. Bueno, pues ya lo pondré en el opusculillo este. Y por otro lado está la verosimilitud. La verosimilitud tiene que ver con la suspensión de la incredulidad que se establece entre la escritora y el lector. Es decir, mira, te voy a plantear una historia de amor entre la hija de un comerciante francés y un nativo americano cascasquea. ¿Te lo vas a creer? Te lo creerás si yo te lo pongo de una manera verosímil. Y si ese nativo es cascasquea,
porque así se justifica que ha tenido una educación francesa. No es uno que pasaba por allí, es alguien que conoce parte de la cultura de esta persona. Por lo tanto, culturalmente no van a estar tan alejados como para que te resulte inverosímil esa relación, porque tenían relación, porque el poblado Kaskaskia estaba aquí, el indio y el francés estaba a 4 leguas y se veían en el mercado y sabían perfectamente que ese era hijo del jefe tal y que esa era hija de tal. Entonces, eso es la verosimilitud, ¿no? Entonces, claro, la novela histórica es compleja por eso. Porque tiene ficción y realidad. Claro, y porque tiene un equilibrio y tiene un compromiso con la historia, pero también con la literatura. Y a veces, pues muchas novelas históricas se hacen con la historia, wow, y parece que estás leyendo un manual de historia. Y dices, bueno, pues lo vas a ver, me voy a la nota del autor, me leo el manual, ¿no? Y hay otras, al revés, que son una historia, y de repente 4 pinceladas de la época. A mí me encantan esas que empiezan, adiós, esas que empiezan con Londres, 1725, y ya está, ya no hay más ambientación, y es, querido lector. No, pero aquí hay un equilibrio, porque, porque en ningún momento, y a mí a veces las descripciones me pesan, y además el volumen del libro es apreciable, pero está muy bien equilibrado porque en ningún momento te aburres. Lo tienes distribuido de tal forma que la vas viendo y en ningún momento te cansa, porque la trama te lleva. Que es una historia de amor, pero claro, alguna trama hay que poner. Ay, que, si es que si no, no hay novela. Si no hay novela, si no, efectivamente sería un libro de historia. Claro, esto lo percibís los lectores, o sea, tú como escritor lo que tienes es, bueno, pues una percepción de más o menos si hay agilidad o no hay agilidad, o a veces... Tiene ritmo, pero es por eso, porque no es todo descripción. La misma historia se puede contar de maneras diferentes. De muchas formas. Entonces, mi responsabilidad es elegir. La voy a escribir en tercera persona, no en primera. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes. Si lo hago en primera, tendría que ser un personaje que estuviese en todas las situaciones. Eso es imposible. Porque hay varios escenarios, está la Alta Luisiana, la Baja Luisiana, está Europa, eso no puede ser. Entonces yo elijo una tercera persona, un narrador multiperspectiva, que es muy útil porque te puedes meter en la mente de todos los personajes. O sea, esas son las decisiones que tú haces. Que luego funcionen o no, eso ya es que depende del lector. Claro, si estás en ese periodo, hay cosas que tienen que salir. Igual que sale Bernardo de Galvez, como comentabas tú antes, la Revolución Francesa tuvo una influencia directa en Luisiana, en las revoluciones de los africanos, por ejemplo, o en toda la parte, en el Caribe, etc. Eso tiene que salir, porque es una novela que la coja. Pero es que, si estás en esa época, tiene que salir sí o sí la independencia de los Estados Unidos de América. Y si hay la independencia de los Estados Unidos de América, tienen que aparecer las diferentes lealtades. Sí. Claro, pero tú no lo puedes poner como una lección de historia, tienes que poner al personaje tal, en la reunión tal, haciendo tal, o que le pase tal por hablar con tal. Esto es lo más difícil de encajar. Una pregunta. Y acabo, que no se me olvida. Y si sale la Revolución Americana y el papel de España, luego viene lo siguiente. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se aliaron los nativos? ¿Seguían queriendo a los ingleses o preferían a los estadounidenses y se reunían y decidían? Es que fue una época muy compleja. Digamos. Una pregunta. ¿No crees, cuando lo estabas escribiendo, no te pasó por la imaginación decir, oye, estoy haciendo un tocho que tiene muchas páginas? ¿No pensaste que a lo mejor el editor te podía decir, oye, esto es demasiado largo en un mundo en el que valoramos tanto el tiempo? Porque, bueno, esta novela, por ejemplo, en el siglo XIX habría sido normal, pero ahora realmente novelas como esta tan grandes no se escriben tantas. No se escriben, y por ejemplo en el mercado americano no les gustan. Todo lo que pasa de 400 páginas ya se cansan. Sí. Yo reconozco que yo la leí con mucho agrado. Creo que, como ha dicho la compañera, una cosa compensa a la otra. Además, yo reconozco que no tenía ni idea de temas de televisión y tal. Me ha hecho leer otras cosas, por ejemplo, La Guerra de los 7 años, que parece que es un poco la base de lo que luego va a suceder en Europa y tal. Así es. Pues eso me ha salido de tú los ojos para leerlo, ¿no? Qué bien, esto es muy bonito de escuchar, sí, gracias. Sí, o sea, a mí me gustaría
de verdad, escribir novelas de 400 páginas, que es que se escriben más deprisa, además, y es que esto es como 2 novelas. Yo claro que me lo planteo, podía haber sacado, ya que es una saga, oye, pues me hago 2 o 3, me hago una trilogía. Venga, el lo curso mismo, al fin. alto, que sea solo la parte de la rebelión de los... Pero, a ver, yo cuando me meto en una historia a la que voy a dedicar 4 años de mi vida, o 5, vete tú a saber, quiero acabarla. Y me voy a otra cosa, que es que la vida es muy corta y tengo muchas ganas de aprender más cosas y de transmitirlas a través de una novela. Aquí, yo cuando me senté a escribir, yo sabía que la novela iba a ser larga. Luego podía haber sido incluso más larga. Es decir, podía haber sumado, que luego mira, lo quité, y pensando en el lector, las campañas militares de Gálvez, bueno, pues las tenía escritas, ya que digo, ya me las he empollado, estas me las guardo, saldrán en el opúsculo, yo creo que las pondré en el opúsculo, ya que lo tengo, es un opúsculo novenal, pero bueno. Al final las quité, porque yo misma cuando revisaba, llegaba allí y estaba con, ¡ay, pobre, pobre! ¡Pam! 30 páginas de cómo puso los cañones, qué estrategia militar empleó. Digo, hombre, no, que me parezco a Posteguillo ya. O sea, no, o sea, sí que le tomo mucho, sí que le tomo mucho el pelo y le digo, Santiago, me he leído la novela, pero las guerras me las he pasado. No, es broma, es broma. Pero es broma, pero quiero que entendáis eso, que un escritor también es consciente. Muy bien, ¿qué me sucedió en una firma de libros? Firma un señor, hoy mira, me ha encantado, he echado de menos quizás las batallas de Gálvez. Bueno, pues sería un historiador experto en Gálvez. Yo, pues mira, al final decidí solo resumirlas en pinceladas para que el lector supiera qué es lo que había conquistado. 4 lectores más allá, ven a firmar uno, demasiadas batallas. Entonces al final dices, es que nunca sabes y tienes que tomar una decisión y pues será acertada o no, pero esta novela, y respondiendo, tenía que ser larga, vuelvo al principio de la intervención, similar a Palmeras en la nieve, porque esa información ahí quedará. Es una información muy completa de los 40 años de la presencia española de Luisiana. A partir de ahí, si quiere venir alguien y escribir una oda poética, pues que lo haga. Pero mi novela era histórica y hay enseñanza, hay entretenimiento, hay amor, que es mi forma de escribir. Oye, hay lectores que se conmueven, me alegro mucho. Hay lectores que solo quieren la parte más, bueno, pues didáctica, pues me parece muy bien. O sea, cada uno lee al nivel que quiere leer. Yo eso ya no me puedo meter. Tenemos que ir ya. No puede si ser. hay alguna pregunta. Se me ha pasado. Sí. Bueno, un par de es una pregunta sobre la que preguntitas, tengo mucha curiosidad y a lo mejor es larga. Sé que ayer estuviste en el ADA Sí. como miembro del jurado Sí. del Premio Azorín. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué criterios se siguen para seleccionar las novelas, porque, o sea, ¿por qué las novelas ganadoras se presentan con seudónimo y luego resulta que son figuras de primer nivel? Pues no igual, sé si lo puedes explicar. Sí, ¿no? yo sí que lo puedo explicar. Es que igual esa figura de primer nivel ha escrito 7, 8, 9 novelas y tiene ya técnica y presenta un producto bien acabado. No, por eso te digo que tengo curiosidad porque, Claro. por ejemplo, Juan Eslava Galán Sí. está en todos los jurados de España. Sí, o tiene muchas tablas, es un gran lector. Para ser jurado Pero tienes que leer lo mucho. No sé si lo puede, a lo mejor es muy largo de explicar. No, es corto. O sea, pues ¿cuántas novelas, por ejemplo, el Premio Azorín, cuántas novelas se presentaron? 200 y algo me parece. Y Bueno, el número exacto, habrán sí. personas que leerán esas novelas, ¿no? Oh, claro, perdona, pero personas, novelas, ¿no? o sea, Hay una comités- comisión. Hay una comisión, comisión lectora, eso, que comisión saben lectora. perfectamente, Desconozco, ¿no? sí, claro, y hay novelas que con 10 páginas ya sabes si la persona, ya se Nosotros digamos que ya os llega... si nosotros leemos bastantes, yo leo bastantes novelas, Sí, pero y además, no podéis- no, porque no haríamos otra cosa, tardaríamos, tendrían que ser premios de 3 o 4 años. No, pero es que siempre Sí, mira. he tenido la curiosidad, porque, por ejemplo, tú al Premio Planeta no te presentaste como Luz Gabás. Imposible. Como decía una amiga, y si no ganas, vaya vergüenza, ¿no? Eso es lo que a mí me Es llama la que, atención. hombre, porque claro, yo es que me- eso yo no me lo pregunté, haces. digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que presentándose con seudónimo luego sean figuras de primer nivel? A ver, Pues por yo te digo eso, una porque cosa. han escrito más, A mí tienen no más se me pasó experiencia. por la cabeza presentar al Premio Planeta ninguna de mis novelas anteriores. Hay que ser también un poco consciente de que estamos hablando. Pero yo cuando terminé Lejos... Y hay gente que sí que presenta cosas. Yo cuando termino Lejos de Luisiana digo, mira lo que me ha salido. Mira lo que me ha salido. Oye, la verdad absoluta no existe. Existe en un contexto. Yo llevo varios años de jurado en el Premio Azorín
todas las novelas no son siempre iguales, todos los años no son siempre iguales. Hay años en las que dices, uff, ¿qué ha pasado este año? ¿No? En los temas, en la forma de desarrollarlos, y de repente, pum, resalta una, que igual no es la novela más maravillosa del mundo, no es ese año, con esos manuscritos entregados, la que resalta por técnica, por la historia, por la sensibilidad, por el conjunto que esperas en una novela, es esta. No significa que no haya alguna otra novela buena. Yo misma, mira, te voy a poner ejemplo, para mí había una magnífica, pero yo misma decía, ¿cómo me gusta esta novela? Pero no le voy a dar mi voto para que gane, porque no puede ganar el Azorín. Porque el Azorín es un premio que tiene además un nombre concreto y tal, y entonces hay novelas que te sorprenden, y aún digo más, y hay novelas que gracias a haber estado seleccionadas entre las 10 del Azorín o del Planeta, luego encuentran su camino por otro lado. O sea que ya solo el hecho de que te seleccionen es un honor, pero se nota. Es curioso que escritores noveles es muy difícil que ganen un premio. Bueno, yo el primer manuscrito que escribí en mi vida tampoco sé si valdría mucho, a mí me parecía que era Shakespeare. ¿Entiendes? O sea, es un oficio también, y aprendes, y aprendes, y aprendes, y cuanto más pues años tienes y más técnica tienes, más fácil es de escribir una novela que esté bien. Y eso hay que ser conscientes todos, yo la primera. Lo que él ha preguntado, yo también me lo he preguntado muchas veces, lo que pasa es que nunca has querido decirlo por no ofender a lo mejor. Sí, no. Pero claro, yo en el caso Pero yo como tengo la experiencia de haber sido premiada y de estar en jurado, pues es que... Por ejemplo, del año que ganó Santiago Posteguillo, Sí. Yo, Julia, Sí. él estaba en Planeta en ese momento. Sí. Él siempre ha dicho que tarda unos 2 años en escribir un libro. Sí. Obviamente en la editorial tienen que saber que estaba haciendo algo. Pero estaría no, 2 años desaparecido sin pero no dar siempre explicaciones. saben. Es que eso es otro mito. Además, cuando lees la novela, Eso es si has bonito. leído a Posteguillo, Sí. en 5 páginas sabes que este libro lo ha escrito Posteguillo. Se nota, el estilo se nota. Ay, te llevas Pero- sorpresas y te voy a decir, el año que ganó Nati Bell, oye, yo estaba empeñada que había escrito la novela una chica joven. ¡Empeñada! Oye, cuando supimos quién era, digo, no, porque... Y luego se lo dije, digo, Nati Bell, ¿esto es un piropo? O espero que te lo tomes como piropo. Fuera, a ver, las cosas... Porque tal como estaba escrita me parecía que el tema que había elegido, que era una preocupación por la ecología, por el bienestar animal, y me parecía muy joven. Entonces decía, fíjate, oye, ¿qué tema más juvenil? Estaba encantada. Bueno, pero- Y te digo una cosa, a toro pasado, es más fácil decir, está claro que es de Posteguillo. Ojo, que el chico que ganó este año el finalista es un jovencito de pocos años que te saca una novela sobre Alejandro Magno. Igual me leo yo el manuscrito y te digo que esa la ha escrito José Luis Corral, por ejemplo. ¿Sabes? Fuera de contexto, las cosas se ven Bueno, de pero ninguna aquí manera. no vamos a seguir hablando Bueno. de estos temas. Está claro por dónde vais. No creo que Luz tampoco sea... No, pero a mí me encanta. Es lo mismo que... Es como si decís... No tenemos... Claro, pero yo os respondo mi experiencia. Es como decir, ¿cómo pudo ganar Lorenzo Silva el premio Planeta con una novela que los personajes principales son Bevilacqua y Chamorro? Quiero decir, creo que entrar en este debate es No, poner no es un debate, un compromiso de que de todas maneras... Bueno, pero he respondido, habéis visto que he respondido sin problema. Yo disfruto mucho, yo lo digo en serio, a mí me gusta tanto leer que disfruto mucho estar, me encanta. Pero si yo no pretendo un debate, yo lo No, que sí. tenía es curiosidad por saber... Sí, pues sí. Sí. Sí, pero pensad, yo de verdad, yo con toda honestidad, yo no soy la misma escritora ahora que cuando empecé hace 16 años a escribir. no es Es lo que yo, mismo. o sea, yo os he hablado hoy, por ejemplo, de Lejos de Luisiana, mi cabeza está en otras historias y sé cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo, porque llevo 5 novelas escritas, 2 de ellas casi son dobles. Entonces, a mí no me extraña. O sea, lo que me extrañaría sería que de repente apareciera alguien de la nada con un novelón, diría, madre mía, esta persona sí que ha sido el mirlo blanco, ¿sabes? Pero eso es Efectivamente. muy improbable. Bueno, pues centrándonos en la novela para no irnos Sí, por otros bueno, yo estoy encantada. Está bien que se sepa estas cosas también, porque si no se crean... Yo a veces leo cosas y digo, pero ¿esto de dónde ha salido si no se ajusta a la realidad? No, que además estamos hablando de unos premios que son premios editoriales
Sí. que las editoriales tienen unos criterios y que además Sí. el jurado supongo que seguirá una serie de criterios. Bueno, Y pero luego, no es ninguna... Bueno, sí, y luego, Ay. y luego que pasa lo que dice Luz, cuanto más años tiene un autor escribiendo, más oficio tiene. Sí, se nota. Y más Se nota, se nota, se nota. Se nota. Ya, pero, por ejemplo, Tengo mis María dudas. Zaragoza no era una loquita que era súper famosa. claro. Y María Zaragoza ganó el premio Azul. Qué novela, qué novela. Porque es un novelón. Qué novela, qué novela. Es que se nota, mira, cuando estás en el jurado percibes el alma de esa novela e insisto, es ese año en comparación con las otras. Igual si juntaras las de diferentes años, Sería cambiaría diferente. otra vez, habría que reformular todo porque tu percepción sea diferente. Hombre, si me pones, imagínate, juntas los últimos Azorines, oye, ¿qué me costaría? Porque menudos la del año pasado de Los Perseguidos, a mí personalmente, a mí sí me dicen que me iba, a ver, ¿de qué iba? Mundo de la droga, años 80. Pues hubiese dicho, ay, no sé si esto es lo mío. Bueno, para mí fue, o sea, que es que la leía y había momentos que me generaba ansiedad, digo, pero ¿cómo ha podido captar esto tan bien? Tan bien, o sea, es que era una novela, vamos, novela. Hablando sobre la época Sí. de su novela, Sí. ¿por qué Estados Unidos ha reconocido mucho más el papel de Francia que el de España? Cuando sin la ayuda económica, de armas, de ropa, de todo, quizás Así es. tropas menos, Sí. pero de económico y de armas, si no hubiese por España, ni de coña, consiguen... Yo creo que no nos hemos sabido vender, es una cuestión de marketing. Es marketing, es una cuestión de... hemos sido muy malos con nuestra propia historia. Entre la dichosa leyenda negra que no nos quitamos de encima, ¿no? Cuando lo comentábamos hoy con otra escritora apasionada de la Inquisición, dice, a ver, es que aquí venga Inquisición, y resulta que de los Pirineos para arriba, tan tarde como desde finales del siglo XVI, es cuando empiezan las persecuciones de las mujeres, las ejecuciones por miles. Miles, ¿no? Pero la leyenda negra española. Nos hemos vendido mal. Segundo lugar, la historia la han escrito los ingleses. Toda esa historia. De hecho, yo si no conociese la lengua inglesa, no hubiese podido escribir Lejos de Luisiana. Porque mucha información de los archivos de Luisiana, claro, estaban en inglés o en francés. Curiosamente guardan, y están bien guardadas, las actas de los últimos gobernadores franceses, que para toda la rebelión de los criollos, la transición de Francia a España es fantástica, pero es que ahí está. ¿Quién ha estudiado? Pues sí, historiadores han estudiado el papel, la importancia de España, pero es que Bernardo de Gálvez tendría que ser conocido en los libros de texto, porque gracias a él, que ganó los fuertes ingleses del este del Mississippi, bueno, pues las cosas cambiaron. Y gracias a Fernando de Leiva, nacido en Ceuta, que defendió la ciudad de Missouri en 1780, perdón, de San Luis de Missouri en 1780. O sea, se habla de Gálvez en primer lugar, pero en segundo lugar, sin ayuda, que no le llegó ayuda de Nueva Orleans. Y él se la defendió con los granjeros, con los nativos americanos de la zona que le quisieron ayudar. Defendió la ciudad frente a un ataque de casi 2000 indios aliados de los ingleses. O sea, claro, es una época fascinante, de verdad, y cuanto más lees, más quieres saber, y a mí me da mucha pena que no se conozca esa importancia. Sí que Bernardo Gálvez tiene el cuadro colgado en Washington gracias al trabajo de varias personas, ¿no? En eso no me voy a extender, pero se debería conocer más. Sí, porque más. un acuerdo que se había fijado en no sé qué fecha. Sí, no no se había cumplido, se cumplió 200 años después. 200 años después se colgó el cuadro de Gálvez, y hay una asociación en Málaga que trabaja muy bien los textos que se han publicado sobre Gálvez, que trabaja para que se dé a conocer. Bueno, entonces hay un grupúsculo pequeño de gente en Estados Unidos que sí que es consciente de la labor importante de Gálvez, pero aquí en España no, y ha empezado ahora este revival. Entonces a ver cuánto dura, y yo sinceramente espero que mi novela sirva para conocer a estas figuras que os he comentado, el alicantino, el otro de Málaga, los gobernadores, porque han sido personas muy importantes en la historia de España y solo los conocen los historiadores, y no todos los profesores o expertos en historia saben cómo fue la transición, la rebelión de los criollos, qué pasó, qué hizo España cuando llegó Reilly, cuando llegó... No se sabe. Entonces yo lo he puesto de una manera didáctica, y si a partir de ahí
como comentaba este señor, tira de hilo si quieres saber más, objetivo más que cumplido para mí. Muchas gracias. Tarantino no murió en casa de George Washington, no estuvo por allí. Otro, ese es otro. Ese es otro. Muchas ahora te diré gracias. el nombre. No quiero decirlo por el micro porque me han venido dos nombres a la cabeza y tengo que decir cuáles, pero sí, ese es otro. Era un comerciante que también le hacía de espía a Gálvez. Sí. Creo que era... Luz, muchas gracias. Hemos llegado ya al final. Muchas gracias por la Es la primera vez, asistencia. igual que el ponente, no sé queréis, que quiero seguir hablando. No, que no. Quieres seguir hablando, ya te veo. Pero supongo que gracias también a- querrán que te Sí, firmes los gracias a libros. ti por las preguntas, por la compañía, por Sí, todo. por supuesto. Bueno, gracias.